Entonces, la semana pasada, en el estudio, hablamos de Amnón y Tamar. Amnón era el príncipe heredero en ese momento, hijo de David, medio hermano de Tamar, se enamoró de Tamar y se obsesionó con ella. Como no pudo tenerla en matrimonio, abusó sexualmente de su propia media hermana. El hermano de carne y sangre, si podemos llamarlo, de Tamar se llamaba Absalón. Al ver que el papá, David, no hizo lo que debería de hacer, no lo disciplinó, no lo corrigió, tomó la justicia por sus propias manos y mató al príncipe, mató a Amnón. Se fue, se refugió en un lugar donde vivían sus abuelos y se quedó ahí por 3 años. Es por esto que ahora en este capítulo de 14 de Segunda de Samuel vamos a hablar sobre este tema, enemigos volviéndose amigos. Alguien por ahí dijo, si la manera de querer eliminar a tus amigos, ¿sabes? O enemigos, ¿sabes cuál es? Vuélvelos tus amigos. Esa es la forma. Y en el contexto en el cual se movía David, era la ley del talión, se llamaba. El ojo por ojo, diente por diente. O sea, para que lo podamos entender de forma literal, si en alguna pelea brusca me sacabas un diente, yo tenía todo el derecho de sacarte otro diente. Pero ahí llegaba el punto más alto, porque si me mataban un hijo, yo tenía el derecho de matar a tu hijo. Si me robabas o matabas un burro, se estabas construyendo tu pared y él se caía a la pared y mataba al burro o a tu vaca, tú tenías todo el derecho de matar al burro, a la vaca, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, Amnón abusó sexualmente a su hija, a su hermana. ¿Qué debió de haber hecho el rey? Ahora vemos, Absalón mata a su hermano. ¿Qué debió haber hecho el rey? Ya ve este conflicto de autoridad como gobierno y también como papá. Él era el juez supremo de Israel. Él debió poner la justicia en alto, pero también había ese corazón de padre. Y esta es la historia entonces de la reconciliación entre David y Absalón. Vamos a leer 2 de Samuel, el capítulo 14 y el versículo 5 dice: ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo, y como no había nadie que los separara, uno de ellos le asentó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten y así vengar la muerte de su hermano. Aunque al hacerlo eliminen al heredero, la verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Que esta historia que vamos a estudiar, Señor, nos ayude a entender en base a nuestras relaciones personales o familiares. Qué lindo y qué bonito es estudiar tu palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque tú traes los temas y este tema, Señor, que muestra este capítulo, nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo, en nuestra relación con el prójimo. Usa mi vida, Señor, en esta mañana para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Este capítulo entonces, hermanos, está dividido en 2 partes. Del 1 al 24 es donde Joab intercede por Absalón ante el rey David por medio de una mujer. Y luego vamos a ver del 25 al 33 donde Absalón obtiene una audiencia con el rey David. Absalón 3 años está fuera de Israel, no lo ve a su papá. Versículo 1 dice: Joab, hijo de Sarba, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. ¿Por qué? Porque también era su hijo, como les dije, a pesar de que era el rey, era padre. Él sentía la ausencia y aquellos padres
que ya han experimentado la ausencia de un hijo, es porque cuando tú creces, tu familia crece, esto pasa una crisis a veces en el hogar. Igual cuando Dorquitas, por ejemplo, sabemos que mi hija está en el colegio bíblico, a veces ponía, normalmente estamos 4 platos, y ahora ponía los 4 y decía, ay, y ahora no está uno, tenemos que quitar uno. Toma un tiempo asimilar que un hijo se ha ido de la casa. Pero en este momento no solo se le fue un hijo, se le fue 2 hijos a David. Y entonces él extrañaba, se le notaba en el rostro. Versículo 2 dice, por eso mandó traer a una mujer muy astuta. O sea, no solo era una mujer astuta, que era una mujer muy astuta. Y ustedes mujeres saben cuándo las mujeres son muy astutas, porque no son mujeres nomás así, ¿no? Y vamos a ver por qué. La cual, dice, vivía en Tecoa y le dijo, quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Versículo 3. Luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Entonces, versículo 4. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. Ayúdeme su majestad, exclamó. Versículo 5. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Versículo 6. Esta servidora de su majestad tenía, ¿cuántos? 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Versículo 7. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten. Y lo he subrayado porque ese asesino era designado por la familia, porque era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, mataste a un familiar, otro familiar te va a matar a ti. Y dice el texto, al asesino para que lo maten y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Ahora, ¿por qué era importante toda esta historia? Recordemos, una viuda, tenía esposo, no tenía esposo, viuda, pues hermanos, ¿no? ¿Cuántos hijos tenía? 2. El apellido era muy importante para los judíos porque ellos tenían muy en alto la genealogía, o sea, el apellido del hombre tenían que mantenerlo y perdurar por siempre. Cuando se casaban, y aún en nuestra cultura, ¿no? Cuando se casan, normalmente digo ahora con las corrientes medias ideológicas que hay, normalmente se pone el nombre, el apellido del esposo, ¿no? Por ejemplo, si se casa Victoria y su apellido era tal, ahora viene a ser D. Ustedes saben en nuestra cultura, ¿no? Entonces, en el pueblo de Israel era un poco más todavía fuerte, porque el nombre era hasta el día de hoy la cultura judía, la genealogía, los apellidos lo tienen todos escritos. Entonces, esto era muy importante. Lo segundo es que si era viuda y tenía solo 2 hijos y uno murió y lo iban a matar al otro, ¿en qué situación social iba a quedar ella? En situación social de abandono. No había quien pueda sostener económicamente a ella, iba a quedar en la pobreza. Entonces, esto era el asunto. Pero cuando viene en la ley este asunto de que si es o no es culpable, en Números capítulo 35, versículos 9 al 34, se habla de las ciudades de refugio. Esas ciudades, nadie tenía que viajar 50 kilómetros más para llegar a ellas, y básicamente los levitas eran los que aseguraban mantener un buen estado estas ciudades. No solamente servían en el templo, también servían en diferentes ciudades. Ojo, habían 6 ciudades de refugio en todo Israel: Sedes, Siquén, Hebrón, Besén, Ramot, Golán y en Basán. De ahí tengo el mapa y les voy a poner las ciudades para que ustedes puedan ver en qué lugares estaban.
Entonces, si había un conflicto como el de ahora y no se sabía qué hacer y había un acusado, la ley permitía que hasta se procese un juicio, entonces podían ir a esas ciudades de refugio. Más o menos para entender en nuestra cultura, era como estar, ¿alguna vez han jugado la pesca-pesca? Y luego la casita, esto era, se escapaba a un lugar y dice, mi casita, aquí nadie me puede tocar. Nadie podía agarrarlos a ellos. Entonces, hasta que se lleve a juicio. Pero también la mujer se acerca al rey porque si algún ciudadano sentía o percibía que no le estaban haciendo justicia los ancianos, los jueces de cada ciudad, podía ir donde el rey. Y esta es la situación. Versículo 8. ¿Qué le dice el rey? Regresa a tu casa. Yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Versículo 9. Pero la mujer de Tecoa replicó, Su Majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. 10. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo aquí para que no vuelva a molestarte. 11. Entonces ella le suplicó, ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a otro hijo. Tan cierto como el Señor vive, respondió el rey, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Ahora, ¿qué decía la ley del talión? Ojo por ojo. Si mató al hijo, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hizo David, el supremo juez? ¿Usando la justicia? ¿Está apelando a la justicia? No, se está saltando de la justicia. Y se está dejando guiar por su corazón, por este sentimiento de ver a esa mujer que va a quedar desamparada. Dijo, mejor no voy a hacer lo que podría atentar contra ella, ¿no? Porque necesita seguramente el cuidado. Se está saltando a la ley. Y esto, hermanos, es algo que nosotros deberíamos de empezar a reflexionar en nuestra vida. Hay muchas situaciones que sí se podrían hacer y hay cosas que no se deberían de hacer. Él tenía esa responsabilidad como rey, como gobernante, de hacer velar la ley, pero no le importó. ¿Por qué? Porque también era padre. Y ahí es donde a veces nosotros luchamos en nuestras relaciones de familia. A veces hay un conflicto donde dicen, no, pues, pero es que así debe de ser. Esto es lo justo. Y a veces tenemos que renunciar a eso por estar en paz, por estar bien. Esta mujer, ¿cómo se logró la empatía? ¿Cómo logró engañar al rey? Porque lo está engañando. Uno, porque era viuda, la cual eso provocaría simpatía. 2, vivía a cierta distancia en Jerusalén, lo cual era difícil corroborar todos los datos. 3, era anciana, lo cual le daba dignidad a su historia. 4, mira, vestía ropas de luto porque vino así todo viuda, ¿no? 5, llevó un caso de distanciamiento familiar, ojo, que era totalmente diferente, un caso que era demasiado similar para no despertar las sospechas de David. En este momento, lo que está pasando es que otra vez al rey David le vienen a contar una historia para decirle las verdades en su cara, y él no se da cuenta. Pero en el fondo, lo que está sucediendo se trata de relaciones interpersonales y relaciones familiares. Ahora, en las relaciones personales, hermanos y familiares, siempre es bueno ser generoso, perdonador y misericordioso cuando se nos ha hecho daño. David actuó de esta forma porque decía, pero es su familia. Pero ¿qué le estaban tratando de decir al rey? Tú tienes un hijo que hace 3 años que no lo ves y todavía no lo perdonas. O sea, él podía solucionar el problema de la viuda, de sus hermanos, pero no estaba solucionando su problema. Lo mismo es para nosotros. Como decimos, a veces es muy fácil hablar el evangelio, hablar del amor, hablar del perdón, pero cuando te toca a ti, cuando tú tienes que ser el protagonista
de ser generoso, de ser amable, de ser perdonador, y especialmente con tus familiares. Y ahí es donde a veces es conflictivo, ¿no? Porque los que tienen familias más grandes se van a dar cuenta que primeramente tú no escogiste a tu hermano ni a tu hermana, ¿no? Cuando llegaste a tu familia lo miraste y dices, ay, Dios mío, dicen algunos hermanos, ¿por qué no lo cambian? ¿Será mi hermano o no mi hermana? Parece que lo han recogido, lo han traído de otro lugar porque no parece mi hermano, no parece mi hermana, ¿sí o no? Hay algunos que lo miran y dicen, no podemos cambiar por mi amiga, por mi amigo, a mi hermano. No lo podemos vender, dicen algunos, ¿no? En su momento de cólera, de enojo. ¿Por qué no lo vendemos? ¿Por qué no lo mandamos a otro lado, que se vaya a otra ciudad, no sé? Porque los conflictos en familia son difíciles de resolver. Pero cuanto más crecemos, ese es el asunto, cuanto más envejecemos, nos volvemos más rígidos en nuestras ideas, en nuestros conceptos. Por eso algunas personas dicen, mire ese viejito renegón, viejito verde, le dicen, ¿sí o no? Porque se vuelven firmes, testarudos, pero eres tú también que te estás volviendo así. Y en lugar de solucionar los problemas en la familia, te estás volviendo cerrado y cerrado y cerrado. Y dejan pasar el tiempo. David ya había dejado pasar 3 años. El pueblo de Israel amaba a su hijo, quería que esté ahí. Pero David no estaba haciendo nada. Y vamos a continuar. Versículo 12. Dice, pero la mujer siguió diciendo, permita su majestad, esta servidora es suya, decir algo más. Habla, le dijo. 13. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Mire, se le dice la verdad en su cara otra vez. O sea, me das perdón para mi hijo, pero no perdonas a tu hijo. Versículo 14. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de Él para siempre. Y aquí está hablando de un tema familiar, un tema entre relaciones, amigos, papá o mamá, hijos con padre, hijo con madre, hermanos, hermanas. Lo que está diciendo es que así como el agua se derrama, ya no se puede recoger. Nosotros tenemos un dicho popular en nuestro país, ¿no? Que es, no se puede llorar sobre la leche derramada. ¿Qué significa? Lo que ya está hecho, está hecho. No podemos agarrar y regresar al pasado. Y en asuntos de familia hay situaciones, hermanos, que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. No sé si me entienden, ¿no? O sea, llega un punto donde tú tienes esa convicción, yo tengo esta convicción, pero mejor lleguemos a un punto, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo y pongámonos encima de esto porque somos familia, porque somos hijos, porque somos hermanos, nos podemos poner. Y yo les digo igual, yo vengo de una familia de 5 hermanos y no todos tenemos la misma perspectiva, no todos pensamos igual, no todos miramos los asuntos de la misma forma, pero podemos llegar a un punto de estar de acuerdo que no estamos de acuerdo y nos podemos sobreponer. Como les dije, cuanto más crecemos podemos recordar, tú te acuerdas, ¿qué hablas tú si tú hiciste esto? ¿Qué hablas tú? Y a veces no ayuda, no soluciona. Y esta mujer está diciéndole a David, todos igual un día vamos a tener que morir. Y yo te digo, no esperes que llegue la muerte de ese familiar y sigas enojado. A mí me da tristeza cuando van a los velorios, he ido a muchos velorios este año, y a veces se paran frente al cajón, miran a la persona y se ponen a llorar y le dicen, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Pero yo digo entre el fondo, si quieres librar, ¿no? tu conciencia, pero es tarde pues. Cuando lo puedes hacer en vida. Por eso la siguiente parte de este versículo dice, Dios todavía no nos arrebata la vida, o sea, todavía estamos vivos y Él provee los medios para que el desterrado no siga separado.
O sea, había una solución. Y el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. Esto es algo que nosotros necesitamos recordar. ¿Qué sigue? Versículo 15. Dice, yo he venido a hablar con su majestad porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida. 16. Librándonos a mí y a mi hijo de quien quiera eliminarnos para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. 17. Pensé, además, que su palabra, miren lo que dice la mujer, porque es muy astuta, ¿no? Me traería alivio. Pues su majestad es como un ángel de Dios. Eso ya empieza, ¿no? El floro, como decimos. Que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que el Señor lo bendiga. ¿Qué está hablando en el fondo esta mujer? Una simple palabra, reconciliación. Hay que reconciliarnos. ¿Pero qué sería la reconciliación? Simplemente es hacer que se establezcan su amistad dos personas. Yo te pregunto, ¿estás peleado? ¿Estás como enemigo, como alguien que es de tu familia? Pues Dios nos anima a través de esta historia a reconciliarnos, a buscar los medios. Dios ha provisto los medios. Y uno de esos medios es esto, la reconciliación. Y si lo consideras tu enemigo, hazlo tu amigo. Habla, conversa. La mejor forma es el perdón. Hay que aprender a perdonar. Y el perdón no comienza en la persona que ofendió. El perdón comienza en la persona ofendida. O sea, yo decido perdonar. Tampoco es un sentimiento, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que no siento. Nunca vas a sentirlo, pues. Es una decisión que se toma. ¿En base a qué? En base a la revelación bíblica, porque Dios me perdonó y yo debo de perdonar. Esto es claramente cuando habla la parábola de este siervo que no quiso perdonar la deuda del otro siervo cuando el siervo recibió el perdón de su amo. Es difícil, es complicado porque choca con nuestro orgullo, nuestro ego, es básicamente nuestra carne. Cuando Jesús decía, ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ama a tus enemigos. Nada de beneficio o de bueno o de diferente hacen si ustedes solamente aman a los que les aman, porque eso hace el mundo. Pero si ustedes son hijos de Dios, son cristianos, amen a sus enemigos. Hoy tenemos un problema mayor. Esta historia nos enseña de la reconciliación y hay un problema mayor en la humanidad. ¿Sabes qué? Que la humanidad no se ha reconciliado con el Padre. Pablo en Romanos dice que la ira de Dios se ha encendido sobre la humanidad. Es decir, estamos peleados desde el momento que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Dios puso ángeles con espadas y dijo, ustedes nunca más entrarán ni comerán el árbol del fruto de la vida. Desde ese momento, no solo los seres humanos, la creación ha quedado maldita. Los resultados los podemos ver, prende la televisión, los canales, es grotesco. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, en muchos países, la violencia que está generando. Pero eso no es todo. Tú ves, hombre abusa sexualmente a tal persona, hombre mata a una mujer. O sea, es porque estamos en enemistad. Y esto no es un asunto simplemente de política o de gobierno, es un asunto del corazón del ser humano. Pero hay la buena noticia en base a la reconciliación. Hoy hay opciones, hoy Dios ha provisto los medios y uno de ellos es el único medio es la muerte de Jesucristo en la cruz. La única respuesta para que el hombre se reconcilie con el Padre es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz.
Les voy a mostrar 3 párrafos de varios capítulos. Romanos 5, 6 al 8, abran su Biblia o si miran acá, dice lo siguiente: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos, ¿qué, hermanos? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí va el asunto del perdón y la reconciliación, o sea, parte de Dios, parte de Jesús para hacer algo por alguien que no merece. Y si tú estás en un problema familiar y quizás tú eres el ofendido, parte de ti, aunque él sea malo, aunque sea un pecador, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Versículo 9, Romanos 5, 9 al 11 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. 10, porque si cuando éramos, ¿qué éramos, hermanos? Enemigos de Dios, fuimos, ¿qué? Reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido, ¿qué? La reconciliación. Es decir, yo era enemigo, yo era pecador, y si yo moría en ese estado, Dios miraba y decía: no puedo verte. Has vivido separado de mí, no estás reconciliado, tienes un lugar que se llama el lago de fuego, la muerte segunda, el infierno, el Gehenna, el Seol, como quiera llamarlo, es un lugar donde una persona que no ha sido reconciliado con Dios va a ir. Pero ahora que yo recibí la gracia, ahora que soy salvo, ahora que el Señor me encontró y le he pedido perdón por mis pecados, ¿sabes qué? He sido reconciliado con Él. Y si yo muero en este estado, el Señor me va a decir con los brazos abiertos: ven, hijo, o eres mi amigo, las puertas del cielo se abren para ti, porque eres reconciliado con el Padre. La ira de Dios que estaba sobre la humanidad fue puesta en la cruz del Calvario y Jesús suplió, es decir, satisfació la ira de Dios que venía sobre la humanidad en su sacrificio y murió en nuestro lugar. Y lograr esa reconciliación, esa paz con Dios, la ofrece a cada uno de nosotros cuando reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. 2 Corintios 5, 17, 20 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, por esto, ¿qué somos, hermanos? Una nueva creación. Esto debe darte gracias, porque ahora eres una nueva creación. ¿Por qué? Porque todo lo viejo ha pasado, ha llegado ya. Lo que hiciste ayer es viejo. Lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste hace años, solo la sangre de Cristo puede limpiarte de tus pecados. Solamente Él puede borrar tu pasado. Pero si es que estás en Cristo, por eso dice: si alguno está en Cristo, si no estás en Cristo, sigues sucio, sigues enemigo, sigues en pecado. Y si mueres en pecado, eres merecedor de la muerte segunda. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios por medio de Cristo. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo entero, hermanos, consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, los que estamos aquí, los que están escuchando este mensaje, nos ha encargado este mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Y qué es la reconciliación? La amistad entre dos personas. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de dar, las buenas noticias, que el hombre sin Dios está como enemigo delante de Él y necesita estar en paz con Dios. Y cuando yo estoy en paz con Dios, voy a estar en paz con mis prójimos. Si yo estoy peleado con Dios, voy a estar peleado con mi prójimo. Ese es el mensaje. Y el otro
de la reconciliación involucra que la amistad que tenía Adán y Eva con Dios se restaura en nuestras vidas para tener una buena amistad y reconciliar todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, la familia, ¿se puede reconciliar? Sí, como era en el estado original, como el hombre trata a la mujer, como la mujer también trata al varón, cómo se debe ser la relación de familia, cómo debe de ser el trabajo, cómo debe ser el gobierno, cómo debe ser la justicia, cómo debe ser hasta el deporte, cómo debemos hacer nuestras cosas. Todo necesita ser reconciliado. Porque vivimos en un mundo así, tú te quejas, la gente se queja de corrupción, pero vas al mercado, te compras un kilo de fresa y te dan 900 gramos. Corrupción, se quejan, y tú eres el que está dando billetes falsos. Entonces, ¿de qué corrupción estamos hablando? ¿Del gobierno? No, la corrupción está en todo lugar. Me están robando y tú estás robando. Empieza con nosotros cuando volvemos a actuar de la forma correcta. Algunos hablan, la violencia está, miren lo que está pasando en Chile y miren lo que está pasando en tu casa. Se están tirando las ollas, se están gritando, se están humillando, se están diciendo las peores groserías, y tú dices, ay, qué pobrecitos, miren la violencia en el canal de televisión. ¿Y cómo estás viviendo en tu casa? Necesitas ser reconciliada tu casa, pero no va a ser reconciliada hasta que tú no te reconcilies con Dios. Y estás hablando, miren cómo lo pueden hacer esa tal persona, y cómo está tu relación con tu pareja. ¿Cómo estás tratando? ¿Estás siendo el hombre que Dios quiere que tú seas? No el hombre que la sociedad dice que seas. Miren, la sociedad dice que el hombre debe ser el dictador en su casa. La sociedad dice que billetera manda, y para que billetera mande tienes que trabajar y recontra trabajar, y te olvidas de tu casa, dejas tus hijos. ¿Por qué? Por el dinero. Eso es lo que dice la sociedad. La sociedad dice, puedes tener muchas mujeres y puedes hacer feliz a todas las mujeres. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Necesita ser reconciliado tu relación de pareja. Y nos ha encargado a nosotros dar ese mensaje de reconciliación. Versículo 18. Al llegar a este punto, miren, el rey le dijo a la mujer, voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, versículo 19, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? Se lo supo el rey. La mujer respondió, juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. Era una mujer muy astuta. Miren lo que dice. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que le he dicho. ¿Qué dijo la mujer? No es mi culpa, señor y rey. Yo no quise decir lo que dije, sino fue culpa del otro. Ahí me hace recordar, ¿no? Algunas personas que dicen, tú tienes la culpa, tú me has hecho hablar esto. No, no tienes la culpa. Tú no quería decir, bueno, es tu culpa, asume tu responsabilidad. Y así que el rey le miró, como miran los esposos, a las esposas cuando dicen, no quise decir, no sé. Versículo 20. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios, miren, ¿no? Y sabe todo lo que sucede en el país. Versículo 21. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo, estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. 22. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias añadiendo, hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. 23. Dicho esto, Joab emprendió la marcha. ¿A dónde se fue? Gesur era la tierra de su abuelo, y regresó a Jerusalén con Absalón. 24. Pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Justicia, disciplina, está poniendo en orden la casa. ¿Qué está haciendo este papá, que es rey? Yo no creo que está actuando bien.
David, por eso digo, puede haber sido un buen militar, puede haber sido un mejor músico, porque dice que era espectacular cuando tocaba el arpa, compuso un montón de los salmos, puede haber sido hasta simpático, porque era, ¿no? Las mujeres lo aclamaban, lo esperaban, pero no era un buen padre. Y siempre nos debe llamar la atención a nosotros. Podemos tener muchos dones, podemos ser muy trabajadores, podemos tener una muy buena profesión, puedes jugar fútbol, no sé, como los demás no juegan, pero al final del día, de los años, ¿cómo llevamos la paternidad? Es un reto, es un desafío para mi vida también. Entonces, disciplina, ¿qué piensan ustedes? Yo en un momento digo, sí, pero se está equivocando ¿en qué? En un concepto a veces que se confunden muchos padres frente a la firmeza o la dureza. Yo siempre les digo cuando hago talleres de padres, cuando sean firmes en la disciplina, pero a veces los padres confunden con dureza. Escuchan el taller y apenas su hijo viene, papá, ya que vienes acá a molestarme, ya te he dicho que no grites. Así le dicen, ¿no? Y el mito, ¿por qué me dices eso? Porque recibí el taller del padre y me han dicho que sea duro contigo. No hemos dicho duro, sean firmes. ¿Y qué significa la firmeza? Simplemente cumple lo que prometes. Y segundo, pon límites y consecuencias cuando se cruzan esos límites. Y sé firme, porque no tienes que ser firme diciendo, no, sino es que lo siento, rompiste la línea, cruzaste la línea, lo siento. El hijo va a decir, no, va a llorar, te va a querer convencer, va a usar el viejo truco algunos niños, ¿no? Van el carácter más débil, o si es la mamá o si es el papá, y le cuentan la historia, le dicen, tu mamá, mi mamá ha hecho esto, no me quiere, y el otro, la mamá, le convence, al final tienen un problema. No, tienen que ser los dos en pareja. Pero entonces David está actuando de forma dura, no firme, dura, queriendo aplicar la disciplina. Cuando se actúa de forma dura, normalmente, hermanos, provoca a ira a los hijos. Especialmente cuando se aplica la disciplina fuera de tiempo y sin amonestación. Efesios 6:4 dice, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y saben cuándo les provocan a ira? Cuando desde niños no los corrigieron, pues, y ahora que son adultos o jóvenes los quieren corregir duros, pues lo único que vas a recibir es que tu hijo esté airado contigo, enojado, hasta el punto de querer despreciarte y te odia. Porque tú dices, ahora lo voy a disciplinar. No, una cosa es firmeza. Y lo segundo es que no amonestas. ¿Y qué es la amonestación? Nada más y nada menos que la buena comunicación, que un discipulado. Tú como papá y mamá, cuanto más crezcan los hijos, especialmente cuando están en la adolescencia, son jóvenes, prepárate a conversar, a dialogar, a hablar, a discutir de forma alturada, para que lo entiendas, temas con tus hijos. Ya no es el mocoso ni la mocosa que te hace caso y no responde, sino es el joven que quiere que lo respetes como un ser humano, como un adulto. Y cuando no lo haces de esta forma, pues vas a encontrar hijos airados. ¿Qué va a pasar esto? Empeorará más la relación entre padre e hijo. ¿Le pasó esto a David? Bueno, vamos a ver. Versículo 25. En todo Israel, la segunda parte, ahí esto, y su apariencia, miren, dice, no había ningún hombre tan admirado como Absalón. Ojo, la Biblia solo resalta a algunas personas. Dice que Absalón, por su hermosura, ¿se imaginan a Absalón? Era un cuero, hermanos, eran esos galanes de telenovela, de cine, no sé, que van por las pasarelas. ¿Por qué? Porque dice que era perfecto, de pies a cabeza. Tú lo mirabas y decías, se te caía la baba, dice, ¿no? ¿Te imaginas a Absalón? Yo no sé, yo pienso así, hermanos, ¿no? Que era, no sé, hermanos, ¿sí o no? ¿Qué piensan? Y luego se volvió así, hermanos. Absalón era un cuero. Así que las chicas dicen,
justo lo que me recetó el médico. No sé qué dicen las chicas, ¿no? Ahí está, ¿qué dicen? Ya ustedes chicas saben cuál es el floro. Cuando es diferente cuando un hombre mira a una mujer hermosa, bonita, y una mujer que mira a un hombre, ¿no? Hermoso, no sé, modelo. Es diferente, ¿no? No sé. ¿Qué sucedió? Miren, Absalón era el tercer hijo de David, según lo que vemos en 2 Samuel 3:2 al 5. El primogénito Amnón ya no estaba. Ahora, el segundo era Kielab, del segundo hijo, y no se sabe nada de él, parece que estaba en otro lado. Por lo tanto, es probable que Absalón en ese momento fuera el príncipe heredero. David estaba viejo, él era el heredero, el pueblo de Israel lo aclamaba, lo admiraba. Y pareciera que esa cultura admiraba a personas hermosas, hombres hermosos, bien proporcionados, no sé, ¿no? Porque de perfecto de pies a cabeza, yo no sé qué se le ocurrió al escritor poner esto, ¿no? Y entonces, si esto era el caso, era, además de ser hermoso y perfecto de pies a cabeza, era el príncipe heredero. Dios mío, ¿qué más puede pedir un hombre, hermanos? Ya. Príncipe, guapo, simpático. Vamos a ver qué pasa. Versículo 26. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos, hermano. O sea, esa cultura admiraba. ¿Se acuerdan a Saúl? Lo admiraban por su tamaño y su hermosura. También David era bien guapo, pero él le pasaba, creo. Ahora, su cabellera, 2 kilos. Algunos piensan que era tipo rasta, ¿no? Se hacía sus trenzas. Pero 2 kilos, hermanos, no sé. A mí me cortan el cabello y sale 100 gramos, creo. Algunos ya ni les cortan el cabello, hermano, ya no hay ya. Pero ¿cómo hacemos? 2 kilos es agarrar, tú vas al supermercado, agarras un kilo de arroz, haz la prueba y te pones otro kilo de arroz encima y vas a ver, así era la cabellera que le cortaban a Absalón. O sea, lo único que le falta, la diferencia, como decía un hombre en la mañana, la única diferencia entre Absalón y yo, pastor, era que a mí no me cortaban los 2 kilos de cabello. Nada más. ¿Entienden o no? No se entendía, hermanos. Versículo 27. Además tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. 28. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. 3 años con el abuelo, 2 años sin presentarse. ¿Cuántos años en total? Y el escritor, cuando tú dices, pero ¿por qué tienes que poner esto de la hermosura? ¿Por qué tienes que poner? Le preguntaríamos al escritor, porque va a venir una historia. Este es un joven consentido que ya había cruzado líneas, había matado a su hermano. Ahora, encima de ser esto, orgulloso, vanidoso, ya famoso, con poder, ¿qué va a pasar? Versículo 29. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey. Pero Joab no quiso ir, se le volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces, este fue enseguida a la casa de Absalón y le reclamó, ¿por qué tus criados han prendido fuego a mi campo? 32. Y Absalón le respondió, te pedí que fueras al ver al rey, a preguntarle para qué he vuelto de Gesur, mas me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, así soy culpable de algo, que me mate. Entonces, ¿qué hizo este joven? Llamó su atención quemando toda la chacra, hermanos, todo el campo. Qué diferente este hijo que regresa cuando ofende a su padre, diferente al hijo que vemos en el Nuevo Testamento, el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Este hijo ofendió a su padre, pero regresó humilde. Dijo, voy a decirle, he pecado contra el cielo y contra... Este hijo que vino, prepotente, orgulloso, a quemar, a destruir la propiedad privada. 33 y termino. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó a llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón
con un beso y se reconciliaron. Pregunto, ¿está actuando bien el rey y padre David? Pero lo está abrazando, lo está besando, es su hijo, son 5 años. Yo pienso que no está actuando bien. No le dio opción a este hijo a decir, perdóname, padre. No le dio opción decirle, fue mi culpa. Simplemente le ganó sus emociones y lo abrazó. Por eso digo, es hoy día un ejemplo que nos puede ayudar de cómo no ser un padre. Porque a veces uno está llamando la atención o quiere corregir y el hijo se pone, ni siquiera ha reconocido su culpa, su falta, y el padre, la madre ya lo abraza. Ay, mijito, no llores, no llores, no llores, no llores. Eso es malcriar al hijo. No aplicar la disciplina de forma correcta. Hay que enseñar a que reconozcan su falta y que entiendan que la falta trajo consecuencias y que vean las consecuencias, y cuando la persona se forma de esta manera, créeme, va a ser un adulto que va a respetar, que va a cuidar, que va a amar. Pero si lo malcrían, no esperes que en el futuro sea un buen adulto. ¿Saben qué pasó con Absalón? En el siguiente capítulo se va a volver malo. Así que no se pierdan la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, no sé, con la misma ropa. Cuando se ignora el pecado, resulta más doloroso a lo largo que si se hubiera tratado con él inmediatamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que él, a pesar de todo esto, llenó amargura, odio en su corazón, al punto de odiar a su padre y quitarle el trono. La próxima semana vamos a estudiar. Proverbios 10:12 nos dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces esta historia es esto, ¿no? A veces en nuestra vida familiar también puede ser así. El amor cubre todas las faltas. Pero algunos dirán, pero es que David sí amaba a su hijo y cubrió. No, tienes que enseñarle al hijo. Por eso sigue en proceso de formación. A veces se olvidan por simplemente malcriar a los hijos. Conclusiones finales. Primero, siempre es bueno reconciliar con sus familiares antes de la muerte. Recuerden, hermanos. 2, éramos enemigos de Dios, estábamos peleados con Dios y Jesús es el medio por el cual somos reconciliados con el Padre. Número 3, la disciplina es necesaria en la crianza de los hijos y cuando llega tarde de forma brusca genera enojo en los hijos. Y por último, el 4, regresemos al Padre como hijos pródigos, no como Absalón que quemó los campos para llamar la atención. Entonces, vamos a terminar esta parte. Yo te animo a orar. Si estás en enemistad con algún familiar, o papá, o mamá, o entre hermanos, tu deber es reconciliarte. Es tu deber. Y hoy día vamos a terminar orando pidiendo al Señor, Señor, dame las fuerzas, dame el tiempo, dame las palabras sabias para reconciliarme con esa persona. Y lo segundo es que si necesitas reconciliarte con el Señor, si hay algo que te ha alejado, sabes que no estás bien con Dios, porque no lo haces ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y mientras yo voy orando, ustedes pueden dirigirse al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Sé, Señor, que estos versículos nos desafían. No somos perfectos, Señor, en nuestras relaciones como hijos o como padres. No somos perfectos, Señor, como hermanos. En la vida los conflictos surgen, pero también nos das las herramientas para solucionar los problemas.